Good morning, Professor Galli. I don't know if you can hear me or not. Can you hear me? Nice to see you. Nice to hear you. I apologize again for not attending in person. Okay, no worries, no worries. We are all aware that this is a busy summer for all of us. We have a lot of activities ahead. So it's fully understandable. It is my pleasure. And then you can puede, por supuesto, su presentación. El profesor César Galli es el último ponente de la jornada de hoy. Va a impartirnos su ponencia sobre el futuro de la propiedad industrial. Tiene un extenso currículum. Él es abogado y catedrático de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Parma. Figura desde el año 2002 en las guías especializadas internacionales como uno de los principales expertos italianos en protección de la propiedad intelectual. Su experiencia profesional incluye importantes litigios, tanto en Italia como en el extranjero, relacionados con distintos aspectos de la propiedad intelectual, desde nombres a marcas de dominio, patentes, diseños, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, etc. Ha asesorado y asistido a clientes en los casos más importantes de propiedad intelectual en Italia en los últimos 25 años. Es de destacar que en el año 1999 obtuvo la primera sentencia en Italia sobre las patentes biotecnológicas, en el año 2004 la primera sentencia sobre la validez de una patente de invención implementada por el creador, y entre 2005 y 2012 algunas de las medidas más innovadoras y progresistas para la protección de los secretos comerciales de las marcas conocidas, en particular contra los parecidos, incluida la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que obligó al gobierno italiano a proteger las obras de diseño industrial de una forma más eficaz. Importante número de publicaciones sobre todos los aspectos de la propiedad intelectual. Ha editado el mayor comentario sobre todas las disposiciones nacionales y comunitarias en materia de propiedad intelectual, el Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale de Galli Gambino, editado por Turin Volkers Kluwer en 2011, y desde el año 2004 es miembro del grupo de expertos designado por el Parlamento y el Gobierno italiano para redactar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que incluye la aplicación en Italia y por tanto la implementación en Italia de la Directiva Comunitaria 2004/48/CE y la reforma del Código de Propiedad Intelectual italiano. En la actualidad es experto jurídico del Consejo Nacional de Lucha contra la Falsificación, miembro del Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería, puesto en marcha en el seno entonces de la DJ Markt y ahora en la EUIPO, y colabora de forma permanente con diferentes asociaciones privadas de representantes y asociaciones de titulares de derecho de propiedad intelectual como Indicam, Confindustria, por supuesto la IPPI en su dimensión internacional italiana y AmCham, todo en temas de propiedad intelectual. So, Professor Galli, your CV is quite extensive, so we are all thankful for having you here. En primer lugar, deseo pedir muchas disculpas por no haber estado presente en persona en este importante evento y felicitar a los organizadores por la profundidad y amplitud de los temas tratados. Lamentablemente mi español termina aquí y continuaré en inglés. También me disculpo por eso. No hay problema, profesor Galli, su español es muy bueno, pero entendemos que quiera dar la conferencia en inglés. Así que, profesor Galli, tiene usted la palabra cuando quiera. Indeed, the brief and depth of the topics covered by this conference, which again I truly regret not being able to attend in person, are, I believe, the best proof of the vitality of intellectual property and of its crucial importance in addressing the major challenges of the future of Europe and the whole world at this so dramatic time. In fact, intellectual property has always been a key factor in development and growth. And so it is for the recovery of our economies in the post-COVID and we hope soon post-war world.
and for sustainable growth, which must necessarily be based on the free market without which there is only decrease, always and inevitably habría crecimiento y siempre y inevitable. In order to start building the future which awaits us after the end of the COVID-19 emergency, we must take the main desafíos Tras el fin de la emergencia, de la situación de COVID, globalization, factores principales. given that it is not impossible to give up one of the main outcomes of Uno de sus principales resultados, tools such as the web, even just by itself, incluso actually scalable as a mean of e-commerce and shared communication de las comunicaciones compartidas es capaz de atravesar cualquier frontera. as well. It is also Asimismo, resulta impensable volver a economías cerradas, que aún queriéndolo no podríamos restablecer. Por lo tanto, la nueva economía deberá establecerse teniendo en cuenta el fenómeno de la mundialización, considerando que la emergencia actual no surge de la mundialización en sí, sino más bien de su carácter incompleto, en la medida que no permitió información que pudiese llegar, que no permitió que la información llegara rápidamente a los países industrializados occidentales para evitar la difusión de COVID, debido sobre todo a la censura de China. En segundo lugar, como corolario de lo primero, es importante gobernar, controlar la mundialización, pero respetando la libertad individual, tanto económica como política, ya que solo la libertad y no un gobierno mundial distópico, o peor aún, dictaduras como la dictadura neosoviética de Putin, que proporciona los anticuerpos necesarios para que los humanos sigan siendo realmente humanos, en lugar de convertirse en engranajes cambiantes. En tercer lugar, yo diría lo siguiente: todos los cambios en la forma de trabajar, las nuevas profesiones que surgen de la crisis del COVID-19 no pueden olvidarse tan pronto. También porque suponen la introducción de nuevos aspectos positivos, tanto para el estilo de vida como para el entorno. Por ejemplo, la eliminación de los desplazamientos injustificados y el consiguiente despilfarro de recursos que eso supone y contaminación, a los que no sería tan fácil renunciar. Y aún más crucial en el terreno, en cuarto lugar, en el terreno operativo, desde hace años, la prolongación de la vida media, el valor decisivo del factor tiempo en nuestras vidas, vidas que son a menudo cada vez más caóticas y neuróticas, han puesto en primer plano la necesidad de una calidad de vida, lo que significa ante todo salud, pero también protección del medio ambiente, bienestar, seguridad, incluida la seguridad de las comunicaciones, comodidad y la capacidad también de conciliar el trabajo con las necesidades personales y familiares. A la luz de estas nuevas perspectivas, la gestión adecuada de los derechos de propiedad intelectual será aún más importante. Sin embargo, también en este caso es sobre todo importante tener una visión del futuro y una capacidad de establecer estrategias de crecimiento correctas, coherentes con las nuevas necesidades que esta situación ha provocado. Y a partir de esta perspectiva, los acuerdos de transferencia sobre, por ejemplo, la tecnología y los acuerdos de licencia, que sean exclusivos y no exclusivos sobre sus derechos de propiedad intelectual, serán aún más fundamentales
para sacar el mayor provecho de estos derechos como elemento de competitividad en un mercado global, más aún teniendo en cuenta las dificultades del comercio que llevarán a la descentralización de la producción para ser comercializada en mercados más lejanos. También debemos de tener en cuenta el hecho de que algunos de estos derechos están sujetos a caducidad o revocación en el caso de no uso, como por ejemplo las marcas y en ciertos supuestos las patentes, por lo que el uso es una condición necesaria para la conservación y protección del derecho. De ahí que no sea posible desinteresarse de la actividad del licenciatario, que por el contrario debe ser el objeto de un seguimiento constante. Eso también incluye la circulación y el uso de la información confidencial, que exige prestar atención especial tanto a la seguridad de las comunicaciones informáticas como a los compromisos de confidencialidad que deben de durar mientras la información, el objeto de los mismos, no sea del dominio público o fácilmente accesible por razones no imputables a la parte obligada, por lo que su correcta contractualización es ahora más crucial que nunca. La importancia de la confidencialidad es confirmada por el acuerdo de Estados Unidos y China en 2020, hace unos pocos meses antes de el confinamiento por COVID, que estuvo abierta por normas relativas a la protección del comercio secreto y seguido a continuación por normas que se referían a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Una segunda cuestión se refiere a las marcas. En la mayoría de los países, el carácter engañoso de una marca que resulta de la forma o del contexto en el que se utiliza implica la pérdida o la revocación de la marca. Y del mismo modo, la cesión o licencia de la misma que resulte en un engaño al público puede incluso ser declarada nula, tal y como lo es en España y creo que también en Italia. El engaño relevante para la aplicación de las sanciones anteriormente mencionadas podría afectar también a todos los componentes del mensaje comunicado por la marca y no solo a los estrictamente materiales. Ha llegado el momento de revisar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Existen, de hecho, también características intangibles. En primer lugar, la autoría, la coherencia estilística, pero a menudo también el origen geográfico, que suponen una importancia decisiva para los consumidores. Y además, las normas de la marca se coordinan con las relativas a otros aspectos de la comunicación empresarial, como por ejemplo la publicidad, la responsabilidad del productor por los productos defectuosos o peligrosos. Además, aparte de las sanciones, se corre el riesgo de que el mal uso de la marca por parte de los licenciatarios y distribuidores locales puede llegar a afectar negativamente la imagen y por lo tanto al valor de la marca, e incluso a nivel mundial. Por lo tanto, la correcta contractualización de las relaciones comerciales internacionales que implican los derechos de propiedad intelectual es esencial también en este caso. Y no menos importante, además, sobre todo en tiempos como los actuales,
en los que los sentimientos nacionales están al orden del día, es asegurarse de que el mensaje que debe simbolizar la marca es compatible con la cultura del país en el que se quieren vender los productos, para evitar peligrosas reacciones de rechazo. En otras palabras, podemos decir, por ejemplo, la marca Dolce & Gabbana puso a prueba estas reacciones en China hace unos días. En otras palabras, hoy más que nunca hay que tener el valor de ser local, es decir, construir un negocio global, pero capaz de adaptarse a las especificidades locales. Una tercera cuestión se refiere a la propiedad, circulación y uso de la propiedad intelectual dentro de las empresas, especialmente las multinacionales. No es recomendable basar la gestión de estos derechos en el mero principio de la libertad de uso de los derechos de propiedad intelectual dentro de un mismo holding. Mientras este escenario no tenga en cuenta, en primer lugar, en el terreno de la autonomía financiera y contable de las empresas individuales que forman parte del holding, las relaciones mutuas de cesión y recepción, que deberán de ser reguladas y valoradas a través de acuerdos eficaces. Bajo esta perspectiva, se hace emblemática la gestión de la invención tecnológica, sobre todo la invención de patentes, cuya creación o adquisición por terceros suele ser costosa y en el primer caso también puede dar lugar a una serie de obligaciones con respecto a los empleados inventores. De hecho, según la normativa de la mayoría de los países, tales obligaciones recaen siempre sobre el empresario, independientemente de que sea o no el titular de la patente. Sobre todo cuando existe un holding o una empresa que, entre comillas, sería el titular, de la propiedad intelectual. Por lo tanto, la libre titularidad o la cesión de los derechos exclusivos a otras empresas del holding no se justificaría si no es a cambio de cash flow que podrían constituir la razón de tales atribuciones patrimoniales. Un tercer punto se refiere a la titularidad, a la circulación. Pero también todas las jurisdicciones deberían de ser consideradas en el proceso de revisión de los contratos. Sobre todo, la redacción y revisión periódica, sobre todo cuando se trata de contratos a largo plazo. Necesitaremos que existan cláusulas y que se puedan adaptar para garantizar siempre la posibilidad de un cumplimiento efectivo, incluso en presencia de crisis y cambios radicales en el marco jurídico, como los derivados del Brexit. Piensen, por ejemplo, en la cuestión de jurisdicción que se deriva del Brexit. Por ejemplo, la duración de los contratos, sobre todo en los acuerdos. Estos contratos deben de ser lo suficientemente flexibles como para tener en cuenta estos aspectos. Y en cualquier caso, necesitamos mostrarnos extremadamente cuidadosos a la hora de construir relaciones a largo plazo. No olviden lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en Rusia, donde los derechos de propiedad intelectual de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón y las empresas de estos países se han expropiado literalmente
y se les ha limitado posiblemente su alcance, el alcance de su protección. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos a dictaduras y cuando las empresas se encuentran en países autoritarios. Tenemos que considerar estos aspectos y el riesgo que ello conlleva, sobre todo para los derechos de propiedad intelectual. Por ello, las cuestiones relativas a la jurisdicción deberían de tenerse en cuenta a la hora de redactar y revisar periódicamente los contratos. Necesitaremos, por lo tanto, cláusulas para siempre garantizar la posibilidad de un cumplimiento efectivo. Más importante aún es el enfoque que debe adoptarse frente a las nuevas tecnologías y su aplicación, que son cada vez más el centro de atención, no solamente de las noticias, sino también de las discusiones jurídicas. El debate suscitado se ve a menudo empañado por un doble malentendido. Por un lado, se exigen nuevas normas adoptadas a los casos particulares y, por tanto, destinadas a quedar rápidamente obsoletas por la evolución tecnológica y social. Y, por otro lado, se centra la atención en las aplicaciones más sensacionales de estas nuevas tecnologías, sin captar y valorar en términos jurídicos todo su potencial. En ambos casos, falta una visión del futuro, hoy más necesaria que nunca, y que en el plano normativo exige el uso de disposiciones abstractas y generales, y ante todo de las ya existentes, interpretadas en clave evolutiva, eliminando las normas excepcionales que a veces impiden o en todo caso limitan su aplicación extensiva, en lugar de introducir excepciones de excepciones, como ocurre cada vez más, incluso a nivel de la Unión Europea. Piensen, por ejemplo, en la Directiva Comunitaria sobre los Derechos de Autor, cuyos objetivos son admirables, sobre todo para la investigación científica, pero que se consiguen con una técnica jurídica de tipo casuística, hecha de excepciones a las excepciones, que dificulta enormemente la derivación de principios generales susceptibles de una aplicación más amplia e incluso plantea, al menos en nuestro sistema, problemas de cumplimiento del principio de igualdad, que exige que situaciones similares sean tratadas de forma equivalente. Por lo tanto, aunque el camino para salir de la crisis en la que nos encontramos es largo y difícil, el hecho de adoptar rápidamente las medidas adecuadas para afrontar con éxito los nuevos retos del mercado, así como las últimas necesidades por un lado, pero siguiendo un enfoque jurídico riguroso que mantenga los principios por otro, buscando para ello un plan estratégico orientado al futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Será un plus de competitividad que Europa en su conjunto, nuestros países por separado y cualquier empresa en todo el mundo no pueden desaprovechar. ¿Por qué la propiedad intelectual es aún más importante para el crecimiento sostenible y la transición ecológica? De hecho, solo el libre mercado, que la propiedad intelectual es una de las piedras angulares, ha demostrado su capacidad para garantizar
en base a una definición clara de los derechos de propiedad y el sistema de precios, el mejor uso de los recursos naturales, que es la clave del desarrollo y en particular del desarrollo sostenible. El remedio esencial de la proclamada ineficacia pública en la protección del medio ambiente, demostrada ampliamente por los fracasos de todos los países que han intentado abordar esta cuestión, solo con imposiciones desde arriba, siempre ligadas a la lógica de corto plazo, que ahora preside cada vez más a menudo la acción política, inevitablemente condicionada por los plazos electorales. Ya sabéis que Italia es un ejemplo muy negativo en este aspecto. Está representado por los mecanismos de mercado, a través de los cuales es posible incentivar el cumplimiento de las normas medioambientales y seleccionar las medidas más eficaces y más rentables para aplicarlas de manera eficaz y generalizada. Entre estos incentivos, la propiedad intelectual desempeña un papel crucial. Basta con pensar que en paralelo al acuerdo por el que se establece la OMC, es decir, la organización que garantiza desde el 1995 un sistema de comercio internacional basado en la economía de libre mercado, se firmó el acuerdo APIC, es decir, un acuerdo que contiene el estándar mínimo de protección de los derechos de propiedad intelectual en todos los países, porque se consideró útil, incluso diría yo necesario, para el buen funcionamiento del propio mercado mundial. Necesario, porque por un lado crea los incentivos adecuados para el mencionado desarrollo. Por ejemplo, al otorgar derechos de explotación exclusivos al autor de una nueva invención patentada y, por tanto, divulgada, y fomentando así también la creación de nuevas soluciones para los problemas que van surgiendo, incluyendo, por lo tanto, el problema de la sostenibilidad, especialmente importante en la actualidad. Por otro lado, los principios fundamentales de la propiedad intelectual, que incluye, entre otras cosas, las normas sobre competencia desleal, se basan siempre en un equilibrio dinámico entre exclusividad y competencia y obligan así a los operadores del mercado a actuar respetando los principios, incluidos los éticos, que forman parte del patrimonio cultural occidental, impidiendo, por ejemplo, las prácticas anticompetitivas que conducen a la creación de monopolios en los que el incentivo a la innovación se reduce al mínimo. Piensen, por ejemplo, en la normativa sobre la innovación derivativa y el sistema de licencias obligatorias. Conviene subrayar el hecho de que la decisión tomada por la Organización Mundial de Comercio para acabar con el problema del contagio durante la pandemia se basaron en precisamente la ampliación o extensión de las normativas sobre las patentes, con alguna derogación de importancia menor, pero esto ha sido muy importante desde el punto de vista práctico, en lugar de pensar en una suspensión de la protección de la patente, lo que habría sido una falta de incentivo con respecto a la innovación. Porque este incentivo es muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones de emergencia climática. La protección de la propiedad intelectual se convierte así en un activo que permite al mercado y más en concreto al empresario
gestionar de forma eficiente los recursos disponibles y las externalidades positivas y negativas del mercado, por ejemplo, y negativas, problemas sociales que se desprenden de la existencia, por ejemplo, de una industria específica de su acción económica, y según un enfoque procompetitivo, permitiendo así dar respuestas rápidas y concretas para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible. En ese contexto, la propiedad intelectual exige a quienes pretenden adoptar este enfoque que no se salgan de los carriles de la legalidad y el respeto a los derechos de los demás, al tiempo que les proporciona los medios e incentivos para hacerlo. En otras palabras, el empresario, pero también los organismos públicos y las instituciones que quieren invertir en una necesidad generalizada y comúnmente percibida de un mundo más verde, encontrarán apoyo en las normas de propiedad intelectual, respecto a las cuales encontrarán la mejor garantía del éxito de su acción. Por supuesto, la protección de la innovación técnica y, por lo tanto, el incentivo para aplicar nuevas soluciones compatibles con la protección del medio ambiente y el futuro del mundo es, además, solo uno de los medios que proporciona la propiedad intelectual al desarrollo sostenible. Ciertamente entre los más importantes, pero no el único. Ciertamente el derecho exclusivo de explotación de las nuevas invenciones, pero también de los programas informáticos o de las bases de datos, representa un incentivo fundamental para la innovación, ya que el sistema de patentes garantiza, por un lado, que solo el titular de la patente puede tener derecho a poner en práctica su invención. Y por otro lado, que el contenido conceptual de la invención patentada pase a ser del dominio público desde el primer día de la publicación de la correspondiente solicitud, y aumentando la competencia y asegurando una fructífera difusión de la información para competidores e investigadores, tanto privados como públicos. Por lo tanto, la innovación debe difundirse. Y esto ocurre también y sobre todo a través de otro elemento fundamental del progreso técnico, protegido por la propiedad intelectual, la comunicación, que a su vez se centra en otra categoría de derechos de propiedad intelectual, es decir, los signos distintivos. En la actualidad, los signos distintivos, en particular la marca, representan un verdadero vehículo de comunicación, ya que transmiten un mensaje cuyo emisor es el titular y cuyos destinatarios son todos aquellos que interactúan con sus signos distintivos. De este modo, en particular para las innovaciones, pero también de forma más general, para todas las características de un producto o servicio, y hoy en día, ante todo su sostenibilidad, la marca indica el origen comercial del producto, dando al público la oportunidad de apreciar y asociar un quid particularmente innovador a una empresa y no a otra, haciendo que este quid se convierta en un valor añadido en el mercado, orientando las elecciones de los compradores que desean este valor y, por tanto, animando a las empresas a competir entre sí a la hora de proporcionar este valor añadido, con lo que también la sostenibilidad medioambiental es garantizada. En otras palabras, la comunicación que se produce así entre los consumidores
Y las empresas, a través de una marca, benefician tanto a los primeros como a los segundos, ya que se ven animados a invertir en la comunicación de las connotaciones positivas de sus productos como respuesta a las nuevas necesidades. Porque a través de la comunicación de estas características es capaz de conseguir una ventaja competitiva que se refleja en el crecimiento competitivo de la empresa. En resumen, lo que los derechos de la propiedad intelectual y en concreto los signos distintivos proporcionan a la empresa que opera de forma sostenible el reconocimiento y por tanto el retorno económico de sus inversiones en términos de sostenibilidad, y además lo que anima aún más de nuevo a producir de manera más respetuosa con el medio ambiente. También en este caso el equilibrio entre la exclusividad y la protección de la competencia de los consumidores está garantizado por las normas que sancionan las comunicaciones empresariales susceptibles de engañar al público, imponiendo incluso la revocación de la marca a la que se le hayan atribuido los significados engañosos. El desconocimiento de este aspecto está en la base, por ejemplo, del error fundamental de las políticas del empaquetado sencillo, propuestas en particular para los productos para fumadores. Cualquier sistema que no permita distinguir suficientemente el origen exclusivo de los productos reduce drásticamente la competencia en el sector y, sobre todo, disuade a los fabricantes de optimizar sus productos. Por ejemplo, haciendo que sus cigarrillos sean menos tóxicos o realizando controles de calidad más estrictos. En otras palabras, la innovación y la comunicación deben de ir de la mano. Se necesita mutuamente y las empresas, además, deben establecer estrategias correctas para la gestión coordinada de sus marcas y patentes barra conocimientos. Y nuestros gobiernos deberían de considerar con atención estos aspectos. No solo las marcas de las empresas pueden desempeñar un papel importante en favor de la sostenibilidad medioambiental. Pensemos en las marcas de calidad ecológica de ciertas entidades cualificadas que realizan controles sobre el proceso de fabricación de las empresas autorizadas a utilizarlas mediante las típicas operaciones de co-branding. También en este caso, el mercado y la propiedad intelectual pueden ponerse al servicio de la sostenibilidad, aportando beneficios concretos tanto al consumidor como a las empresas. Quienes asocian sus marcas con marcas colectivas o de certificación, pero también con marcas individuales de uso múltiple que también están sujetas a la obligación de veracidad, permitiría que el consumidor pudiese reconocer una determinada calidad o procedencia geográfica de todos o algunos de sus productos o servicios garantizados por estas marcas, sin necesidad de cambiar el mensaje general vinculado a la marca de la empresa, pero permitiendo beneficiarse del valor añadido derivado de estas cualidades específicas. En otras palabras, el beneficio de una empresa para un producto, sobre todo cuando innovan o llevan a cabo un proceso mucho más amable con el medio ambiente. En otras palabras, esto suele estar en los ojos del consumidor y por lo tanto suele ser potenciado. Otro ejemplo concreto de lo útil que puede resultar la combinación de innovación y comunicación se refiere al uso de las marcas de empresa por parte de las asociaciones
medioambientales. El derecho de marcas no prohíbe, de hecho, que una asociación medioambiental que tenga conocimiento de una innovación medioambiental transpuesta en un producto o servicio para el que se utiliza una marca, le evite utilizar esa determinada marca y que pueda hablar de los resultados de sus evaluaciones, que sean positivas o negativas sobre la misma, y su compatibilidad ecológica. Y también sobre la veracidad de los mensajes que la empresa titular difunde en relación con ellos. De este modo, una vez más, las empresas se verán animadas a adoptar procedimientos y crear productos lo más ecológicos posibles y lo más ético posible para evitar la publicidad negativa de sus marcas derivada de estas asociaciones y porque se asocie a ellas un mensaje positivo. Por lo tanto, la propiedad intelectual permite potenciar el papel de las asociaciones medioambientales en la modelización de la comunicación empresarial, por lo que, como ya se ha dicho, se hace también a través de los signos distintivos y sobre todo de las marcas. Ciertamente, no es una casualidad que los países que menos se preocupan por el respeto al medio ambiente suelen estar gobernados por regímenes autoritarios que al mismo tiempo siguen ofreciendo una protección muy limitada a los derechos de propiedad intelectual, también porque los tribunales no suelen ser un poder independiente y adoptan fuertes restricciones en la libertad de opinión y de expresión y en las formas de comunicación independiente, impidiendo, entre otras cosas, que los problemas de contaminación y de sostenibilidad medioambiental sean ampliamente percibidos como tales por la población, a diferencia de lo que ocurre, en cambio, en los países democráticos, en Estados Unidos, en Europa, de capitalismo maduro. Por otra parte, es importante tener en cuenta la garantía que otorga el anteriormente mencionado principio de verdad, que opera para todos los signos distintivos, en cumplimiento del cual la marca debe de llevar siempre un mensaje veraz, en ningún caso engañoso o equívoco, bajo pena de revocación de la propia marca y de indemnización de daños y prejuicios a través de los competidores, incluso de los consumidores engañados, para los que hoy en día suelen existir acciones colectivas. Por último, debe de ser considerado también en la agenda de la propiedad intelectual. El engaño es el enemigo del mercado, de los consumidores, incluso de los titulares de las patentes. Y por último, como consecuencia de lo anterior, también queda clara la importancia de la lucha contra las infracciones. El infractor, a diferencia del titular de la marca original, no tiene ningún interés en garantizar la calidad, la ecosostenibilidad de su producto, ya que cualquier culpa no recaerá ni siquiera parcialmente sobre él, sino totalmente sobre el titular de la marca. Por el contrario, ni siquiera parcialmente sobre él, sino por el contrario, este descuido le permite a menudo reducir los costes de producción y aumentar los beneficios a expensas del consumidor y del medio ambiente. Por lo tanto, la lucha contra las copias son
parte de nuestra lucha. Y por último, tenemos que hablar también de las lecciones que hemos podido sacar de la pandemia de COVID-19. La dramática experiencia que todos estamos viviendo debido a la pandemia de COVID-19 debe enseñarnos a manejar mejor los recursos que disponemos, junto con una reclasificación de los valores que nos pertenecen y las necesidades que tenemos. Más concretamente, los operadores del mercado tendrán que saber anticiparse a la demanda, en el sentido de ser capaces de captar aquellas señales que nos permiten hoy leer las tendencias de una sociedad que también, que también está redescubriendo las ventajas del trabajo a domicilio, reconciliando las necesidades de producción con las necesidades familiares y nos estamos dando cuenta también del potencial que ofrece, por ejemplo, el trabajo a distancia, el acceso remoto a las bases de datos, reduciendo los tiempos muertos y transformando en espacios de descanso, también más importante en una época en la que el factor de tiempo es crucial. La difícil pero tarea obligada de las empresas es la de predecir el futuro y, por tanto, los productos y servicios que se producirán. Y que se hará para interceptar la nueva demanda que surgirá. Ya he mencionado anteriormente las cuestiones fundamentales como la reducción de los desplazamientos en el teletrabajo, y esto quedó muy claro durante la pandemia. Pero las comunicaciones remotas pueden ser una buena opción si son seguras, y también en este caso las herramientas que ofrecen los derechos de propiedad intelectual pueden ser muy útiles para fomentar el estudio y la adopción de las soluciones más eficaces. Por supuesto, siempre en clave de la combinación de innovación y comunicación, potenciando también en este campo la competencia de resultados que premia a los más meritorios a través del mercado. Las normas sobre los secretos comerciales también son decisivas y son adecuadas para garantizar la protección de la información cuyo valor reside en su secreto, ya que los requisitos legales para dicha protección se derivan del artículo 39 del acuerdo TRIP, que están ahora sustancialmente armonizados en todo el mundo. Si se entienden correctamente estas normas, que cubren no solamente la información técnica, sino también la información comercial, empezando por el Big Data, no se oponen en absoluto al derecho de patentes, sino que lo complementan. Por el contrario, el mismo hecho de que en ausencia de patentes todas las innovaciones deberían ser protegidas solo como secretos comerciales, en la medida que fuera realmente posible, claro, hace que la importancia de mantener y desarrollar el sistema de patentes y el papel que desempeña la oficina de patentes, por supuesto, las patentes ponen la innovación en circulación, preservando su aplicación práctica, pero posibilitando entre tanto la utilización inmediata del patrimonio de creaciones intelectuales en que se plasman para lograr nuevas innovaciones y nuevos conocimientos en beneficio de todos, sobre todo de la sostenibilidad del desarrollo, permitiendo la crítica y el desarrollo de soluciones alternativas
en hipótesis más respetuosas con el medio ambiente. Cuando se trata de proteger los secretos comerciales, las cláusulas contractuales que exigen que la información se mantenga confidencial hasta que sea de conocimiento general o fácilmente accesible, son absolutamente necesarias. Además, los acuerdos de confidencialidad son aún más importantes en el contexto del trabajo a distancia. En este último caso es importante decir que debe ser autorizado expresamente por el empleador y establecer que el responsable debe de utilizar únicamente ordenadores personales u otros dispositivos informáticos puestos a disposición por el empleador exclusivamente para fines profesionales, que en ningún caso deben de poder alojar datos o información confidencial de la empresa en sus discos locales, ya que los archivos deben de guardarse exclusivamente en el servidor al que permite acceder el dispositivo portátil y que la red doméstica u otras redes distintas de la red de la empresa a las que deben de conectarse los dispositivos portátiles para que sean operacionales tienen que contar con los mismos estándares de seguridad que la red de la empresa, a fin de evitar el riesgo de pérdida de datos personales y o la divulgación de información confidencial de la empresa. Por lo tanto, desde todos los puntos de vista, la propiedad intelectual se confirma como uno de los grandes motores del mundo contemporáneo, que no solo permite, y debe seguir haciéndolo, un desarrollo progresivo tanto en términos estrictamente tecnológicos como en la perspectiva de la calidad de vida de las sociedades en las que vivimos, sino que también tiene en su seno los anticuerpos necesarios para permitir la mejor protección del medio ambiente, siendo entonces un instrumento formidable de incentivo y de persuasión moral sobre las empresas, capaz de desencadenar el círculo virtuoso que surge de una necesidad ampliamente percibida que se convierte en innovación, la cual, al ser comunicada y protegida, produce más innovación y hace percibir más necesidades, como hoy precisamente la de la sostenibilidad, en un camino de progreso tecnológico, civil y humano. Vosotros y los mejores deseos para los próximos 30 años de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Gracias. Thank you so much, Mr. Gali, for your interesting speech. Muchísimas gracias, Mr. Gali, por su interesante presentación. Quizás si hay alguna pregunta en la sala, podemos dar tiempo para algunas preguntas. I would like to ask the protection of intellectual property includes. No se oye, lo siento, sí, no se oye. Laura, I'm going to try this. please. The protections of intellectual property includes transparency or winning in the future. Puedo decir que no me llega bien el sonido, llega duplicado, no sé qué es lo que pasa. Quizás porque esté encendido el micrófono de la mesa, al momento no podría interpretar. Contract by telephone. The sender gives an advertisement or information and wants to sell a phone and knows what he wants to sell. The receiver. Lo siento mucho, pero tenemos problemas con el sonido. Yo creo que es porque está el micrófono de la mesa encendido. Lamento no poder interpretar. Is a person who you don't know who it is. La pregunta es muy larga, Mari Carmen, si no... No, acabo, es un ejemplo para ilustrar lo que he dicho. Pero no te he oído.
Con este. I apologize for that, but I had some problems in listening. It's a very, very... Siento mucho, pero no escucho bien. Está muy lejos. ¿Podríais resumir la pregunta? Por favor, alguien que resuma la pregunta o la plantee desde ahí. The translation, I may try to hablo bien español, but Mr. Gali. Hello, Mr. Gali. Sorry about this. I didn't know this could happen. It's about the protection of intellectual property that may Que se oye fatal, no sé qué pasa. included in the field of No, es que no se entiende bien. for fair exchange. I mean, who gives who the rights and who receives. And I give an example. The contracts by telephone. The sender may give an advertisement for information that may wants to sell a phone. And the receiver who listen the phone and for example buy it and say yes. How do you know the sender is who say it is? The receiver is also to know the identity, and the message senders knows and receivers ignores the terms of the contract. And it's very important to understand what you hear, the message, the content of the message. The transparency is important for the protections, no? Is this included now, or it will be included? That's the question. Do you hear me? wasn't able to get even one single word. So No he podido entender ni una sola palabra porque hay una especie como de eco que no, lo siento mucho. can summarize the question. Si pudiesen resumir la pregunta, igual podríamos intentar. No problem, Mr. Gali. The question was about the transparency. La pregunta era sobre la transparencia de las nuevas tecnologías. Tenemos que proteger estas nuevas tecnologías y sobre todo su seguridad, porque es un gran desafío para todos en este nuevo entorno político-económico. Y por supuesto proteger estas nuevas tecnologías con la protección intelectual. La transparencia es necesaria y podríamos pensar en un nuevo mercado sostenible y un nuevo desarrollo sostenible. Sí, es una cuestión muy importante. Pensemos en el proceso del Big Data por un lado y de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Podríamos utilizarlo al servicio del progreso y la innovación, por supuesto. Podríamos pensar en las posibilidades de hacer que las nuevas invenciones puedan llegar al mercado en menos tiempo. Y pensemos, por ejemplo, en la enorme capacidad de reacción en el campo de la innovación y sobre todo en la ocasión de la emergencia de COVID. Pero por otro lado, también esto podría suponer grandes riesgos para todos. Es decir, el control político, por ejemplo, de nuestras decisiones, y no solamente decisiones económicas, sino también decisiones políticas. Pensemos cómo el proceso del Big Data podría tener una gran influencia en la capacidad de transmitir un mensaje específico que pudiese tener un impacto en
en nuestros sentimientos y que pudiesen tener un impacto sobre nuestra toma de decisiones, por ejemplo, en las elecciones. O incluso a la hora de elegir las telecomunicaciones o los sistemas de telecomunicación y sobre todo la web. Esto representa un auténtico problema, pero también tengo que decir que es un problema que no puede ser abordado a nivel nacional. Es una cuestión que debería de ser tenida en cuenta a nivel mundial, a nivel global, a través de acuerdos internacionales. Y por lo tanto, creo que Europa debería de desempeñar un papel esencial. En el mundo podemos decir que existen 4 grandes estados-nación: China, Rusia, los Estados Unidos y la India. Pero hay un otro quinto estado, que es Europa. Europa no solamente desempeña un papel importante desde el punto de vista económico, nuestras sanciones, por ejemplo, con respecto a Rusia, pero también tiene una gran tradición de libertad y de equilibrio entre los derechos exclusivos y la libre competencia desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, y la importancia de la libertad y de la democracia. Y por lo tanto, ninguna normativa relativa al uso y a la difusión de estos datos deberían de ser decididos a nivel mundial. Europa debería de tomar un papel activo a la hora de asumir este rol. Y también desde el punto de vista económico debemos insistir en el hecho de que la ley antitrust europea es una de las más avanzadas en el mundo. Pero, insisto, no solamente esta normativa antitrust debe de ser considerada, sino también debe de ser una interpretación pro-competitiva de las normas existentes de los derechos exclusivos que deberían de ser valorados. Y esto es uno de las principales tareas del Tribunal Europeo de Justicia. E incluso si en el campo de la propiedad intelectual, si las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo están en línea con esta necesidad, en líneas generales, el hecho de que la competencia es uno de los principales objetivos de la Unión Europea desempeña un importantísimo papel a la hora de orientar los derechos exclusivos hacia el progreso, la democracia, la libertad, incluyendo, por supuesto, la libertad de expresión. En otras palabras, las preocupaciones son reales y debemos de tenerlas en cuenta con cautela. Pero también tengo que decir que nuestro sistema contiene los anticuerpos que podrían ser utilizados para efectuar este ejercicio. Pero necesitamos, por supuesto, ir más allá, intentar implementar estas normas a nivel mundial. Muchísimas gracias. No. Yo le oigo. No sé si escucha. A ver ahora. Can you hear me? No. Yes, thank you. You have other question on the floor? No? Pues thank you so much, Mr. Gali. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido un gran placer contar con usted en este curso y espero que la próxima vez pueda venir y que nos podamos ver en presencial. Muchísimas gracias.